Ciudad Desnuda, yo soy Yunue Cuevas. Yo soy Mara Durón, así arrancamos. Encapuchados que traigo que con un barretón me pasan un Audi porque saben que soy fresco. Comen galletas patronar pasando en el boulevard, un slugger, un descanso, el chiste tumbando a andar. Digan nomás qué hay que hacer, díganmelo pero ya. Ando en el operativo al estilo GTA. Me pongo... Lázaro Cárdenas, el estado de Michoacán y todo el país sigue en shock luego de que un jovencito de 15 años tomara un fusil de asalto para asesinar a 2 de sus maestras en una prepa particular. Osmar N. ya fue trasladado a la ciudad de Morelia en un helicóptero para empezar su proceso dentro del tutelar de menores del estado. En tanto, las víctimas ya son veladas en funerarias del puerto y, a decir de sus familiares, esperan sea juzgado como mayor de edad, porque no es cualquier crimen haber portado un arma grueso calibre con más de 40 cartuchos útiles. Tiene que haber justicia, aun cuando sea menor de edad, tiene que haber justicia. Con voz entrecortada y el dolor por una familia rota, Francisco pide justicia por su esposa Rosario, una de las 2 maestras asesinadas de Lázaro Cárdenas, presuntamente por un alumno de tan solo 15 años de edad. Aunque el presunto agresor del doble homicidio sea menor de edad, Francisco pide que reciba lo que corresponde. Tiene que haber justicia, aun cuando sea menor de edad, tiene que haber justicia porque destrozó una familia. Destrozó una familia, dejó una hija sin madre. El ataque ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando el estudiante Osmar N. presuntamente intentó entrar con un fusil de asalto a la preparatoria Antón Macarenco. A decir de los alumnos, la maestra Rosario y Tatiana evitaron el ingreso del joven, impidiendo así lo que pudo haber terminado en una masacre escolar. De acuerdo con las autoridades de seguridad, las maestras recibieron por lo menos 3 disparos, mismos que ensordecieron al plantel educativo y terminaron con su vida. Hoy son recordadas como almas sonrientes que estaban para servir. Muy alegre, muy atenta con todos, a todos les prestaba atención, contenta y luchona por salir adelante, pues, ella y sus hijos. De hecho, ayer la vimos pasar por la casa, estábamos ahí barriendo y todo y nos saludó. Y ya en la mañana desperté y salí con esa noticia como que impacta demasiado. Los alumnos y la comunidad de esta preparatoria recuerdan y piden por el eterno descanso de sus docentes, mientras que el presunto homicida ya fue trasladado a la ciudad de Morelia, al tutelar de menores de Michoacán, para continuar con su proceso. Ahora sí que tristeza, más que nada, porque pues ellos solamente estaban haciendo su trabajo y pues que realmente pase esto, que ya no esté uno seguro en ningún lado. En ningún lado, y eso es muy, pues es muy feo, pues ya en sí pues sí es consternación más que nada, porque pues se da cuenta uno que ya no puede estar uno en ningún lado y que a cualquier hora en cualquier parte puede llegar alguien y te puede quitar la vida. Horas antes del ataque, Osmar N. había compartido historias de redes sociales con el fusil de calibre 5.56. En el lugar también le fueron encontrados más de 50 cartuchos útiles. Las maestras Rosario y Tatiana fueron veladas en diferentes funerarias. Además de que este miércoles se les hará un homenaje de cuerpo presente en la misma preparatoria por la que dieron la vida y posterior darle sepultura. Homero Pasayo, Azteca Noticias.
Como le hemos venido diciendo, los casos de violencia protagonizados por jóvenes menores de edad han venido en aumento. El pasado 19 de marzo, al interior de una secundaria en Celaya, Guanajuato, un estudiante lesionó con un machete a uno de sus compañeros. Hoy la víctima se recupera, pero todas estas cosas nos dejan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo pudo ingresar un menor con un machete a la escuela? Fue el pasado jueves 19 de marzo que se registró una riña al interior de la secundaria general Lázaro Cárdenas en la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya, que dejó como saldo un alumno lesionado con arma blanca. Sobre este caso, autoridades estatales de educación señalaron que el alumno agredido, quien cursa el tercer año, recibió una lesión en la cabeza, cuya herida fue superficial en el cuero cabelludo, razón por la cual fue dado de alta el mismo día bajo tratamiento médico. Hasta el momento continúa en recuperación. Se le darán las atenciones correspondientes al alumno lesionado para, en el momento que se reintegre, poder darle las facilidades correspondientes de regularización de estos días que no ha asistido por lo mismo. En cuanto al alumno agresor, señalan no se ha presentado en la escuela y que es la autoridad ministerial la que determinará su permanencia en la institución una vez realizada la investigación del caso. En cuanto a la forma en cómo el alumno pudo ingresar un machete a la institución y rociar gas irritante dentro del aula para posteriormente agredir a su compañero y huir, las autoridades educativas señalaron que será la Fiscalía del Estado la que determine esa información. Señalaron que buscarán implementar el operativo Mochila en la institución educativa. Sin embargo, dependerá de los padres de familia en estar todos de acuerdo para realizar esta actividad. Mientras un padre de familia esté en desacuerdo y no firme, no se procede a llevar a cabo la operación Mochila. Víctor Gómez, Azteca Noticias. La violencia en las escuelas no es algo nuevo. Aunque no somos como los gringos, aquí en México también tenemos un largo historial de tragedias. Y estos son algunos de los casos que más se recuerdan. El doble homicidio de las maestras de la preparatoria Antonio Macarenco en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se suma a una alarmante lista de menores de edad que accionaron armas de fuego dentro de las escuelas. El episodio de este 24 de marzo nos hace recordar lo que ocurrió el 10 de enero de 2020 en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, cuando un niño de 11 años entró al plantel con 2 armas en su mochila, una calibre 40 automática y otra 25 propiedad de su abuelo. Mencionó la frase "hoy es el día", asesinó a 2 personas, hirió a otras 6 y luego se suicidó. En 2017, otro alumno del Colegio Americano del Noreste ingresó con un arma corta calibre 22 y lesionó a 3 de sus compañeros, asesinó a una maestra y luego se quitó la vida. Ese mismo año, 2 adolescentes de 15 y 17 años lesionaron con una pistola tipo pluma a uno de sus compañeros. Ocurrió dentro del CONALEP Azcapotzalco. Otro homicidio se cometió en la escuela secundaria Gustavo Vasprada, en el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza. Los hechos ocurrieron en 2014, cuando un adolescente de 15 años le disparó en la cabeza a otro compañero de 13 años de edad. Manipular armas de fuego es una práctica de alto riesgo para niños y adolescentes. En febrero de 2022, un alumno de 12 años entró con una escuadra 9 milímetros exclusiva del ejército a la Escuela República de Chile en Iztapalapa y se disparó accidentalmente en un dedo. También se han documentado agresiones con arma blanca. En septiembre de 2025, un alumno del CCH Sur asesinó a uno de sus compañeros e hirió a un empleado administrativo dentro de las instalaciones. Óscar Hernández Bonilla, Azteca Noticias. Ayer se lo decíamos, la semana pasada también, la antepasada también. ¿Cómo es posible que los jóvenes traigan armas, machetes? No puede ser. ¿Qué está pasando? ¿Cuánta frialdad se necesita? ¿Cuánto coraje? ¿Cuánta rabia para
utilizar un arma como esta. De verdad, qué horror. La gente se sigue quejando porque no quieren revisiones de mochilas. ¿Y entonces qué esperan? Es que no hay otra opción. Es que en casa deberían de revisar las mochilas cuando el niño, el joven, la niña, lo que sea, llega, y también en la escuela. Y dejar las cosas, no sé, en lockers. No sé de verdad qué cosa tengan que hacer para que esto deje de suceder. Porque además, los vigilantes de la escuela, híjole, perdón, eso y nada es exactamente lo mismo. Maestros que no se meten, pues precisamente por este tipo de cosas. Si llegan más armados los alumnos, que no deberían ir armados, nadie debería estar armado en una escuela, no tendrían que llegar a ese nivel de violencia. Jun, lo dices perfectamente bien. ¿Qué están viendo los niños? ¿Esa violencia ahí en su casa? Porque es evidente que esas armas, pistolas, machetes, lo que sea, lo llevan de sus casas. Claro. ¿De dónde están viendo ese nivel de violencia? Eso es lo que hay que investigar. ¿Qué está pasando en los hogares? ¿Qué está pasando en las familias? ¿Así es como se tratan los padres? ¿Así es como los tratan a ellos? Y entonces ellos van a desquitarse a las escuelas. Peligrosísimo lo que está pasando en los hogares. Hay que poner mucha atención y, por supuesto, pues los maestros también poner atención al comportamiento previo, a hacer una revisión antes de que suceda una tragedia. La gente en el oriente del Valle de México tuvo que madrugar, aunque no quisiera. En unos momentos le contaremos la manera tan fea de despertar que les tocó experimentar. Estamos a unos días de Semana Santa, una época para la reflexión y la oración, pero lo que menos hace la gente es pacificarse. Al contrario, hasta parece que nada más anda buscando a quién echarle bronca para sacar sus frustraciones. Sobre el periférico norte, en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, dos tipos se agarraron a puñetazos y manazos en medio del tránsito, y todo por un simple cerrón. No hubo contacto, no se dio el amenazo, nadie salió herido, pero el chiste era soltar patadas. Al final ni se dieron bien, solo se picudearon, acabaron siendo grabados y exhibidos en redes sociales. Es una mujer, hermano. Grábenle, grábenle. Están pateando a la chava. ¿No que mucho? En redes también se hizo viral un video en el que jóvenes y policías se dan con todo afuera del Metro Universidad, despertando la indignación de la gente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina aclaró que el hecho ocurrió el 23 de marzo a las 11 de la noche. Señaló que policías observaron a un hombre que hacía del baño afuera del módulo del paradero. Entonces se acercaron para informarle que sería remitido a un juez cívico, y esto provocó que dos personas los agredieran para impedir la detención. Al final sí quedaron detenidos, pero después de un diálogo fueron puestas en libertad. El hombre y su acompañante quedaron a disposición del juez cívico. Pagaron una multa y se retiraron. En el metro de la Ciudad de México fue captada una señora insultando a un pasajero aparentemente sin razón. En el video que se difundió en redes se ve como el joven ni siquiera la está pelando, lo cual la prende más para seguir diciéndole hasta de lo que se va a morir. En los comentarios del video, otros usuarios de la línea B aseguran que conocen a la señora y que constantemente agrede a los pasajeros por cualquier motivo, y por eso ya todos prefieren tirarla de a loca. A ver si es cierto, a ver si los tienes para llevarte al asiento, a ver si es cierto, porque discutes por un asiento con una mujer, a ver si los tienes para bajarte el asiento, ¿cómo ves? Sí, mira, así te haces tú, así te están haciendo a ti, así, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque mira... En Pachuca, Hidalgo, cámaras de un fraccionamiento residencial captaron como un sujeto agarró a golpes a un joven con autismo, solo porque su perro le ladró a los suyos.
En el video se ve cómo la víctima va caminando como si nada, está metido en sus cosas. El perro que lo acompaña le ladra a los otros porque eso hacen los perros, ladran. Bueno, el bruto de su dueño lo toma como excusa para descargar su furia. Los guardias del fraccionamiento tuvieron que defenderlo y ahora la familia y los vecinos exigen a la autoridad que vayan tras el agresor. En el estado de Chiapas, autoridades investigan la muerte de la güera, una perrita que fue raptada por un grupo de estudiantes de veterinaria que la sometió a una cirugía en la que murió. La güera dormía en el patio de una casa en una caja de cartón. Era su cama preferida y en donde otros perros no la molestaban. Descrita como mascota comunitaria, cuidada por los vecinos de una colonia en Copainalá, Chiapas, hasta que fue raptada por estudiantes de medicina veterinaria de la Universidad Autónoma de Chiapas. Era cuidada y alimentada por varias personas de la localidad, que tenía vacunas, de hecho esterilizada y que estaba bien atendida. Entonces, algo que fue muy lamentable es que estos jóvenes levantaran a la güera sin siquiera pedir un permiso absolutamente de ningún tutor, de ningún responsable. A la güera la usaron como modelo para la tarea. Fue sometida a una cirugía dentro de la escuela, en donde no sobrevivió. A la güera le extirparon el vaso y parte de los intestinos. De acuerdo con sus cuidadores, no necesitaba ninguna intervención quirúrgica, pues estaba bien de salud, por lo que la Universidad Autónoma de Chiapas inició con las investigaciones y en un comunicado afirmó que se está realizando un comité para vigilar estas prácticas, además de que el docente involucrado ya fue temporalmente suspendido. La UNACH también detalló que se invertirá en adquirir simuladores para realizar estas prácticas y evitar usar animales vivos. Este es un tema que va a causar mucha polémica social, incluso en los gremios de medicina, desde humana y medicina veterinaria, porque hay una polémica de qué tanto puede aprender el estudiante con equipos tecnológicos y qué tanto necesita la práctica con un cuerpo real, ¿no? Entonces, aquí el tema es la aplicación de la ley, ¿sí? La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Ambiental por la probable comisión del delito de maltrato animal. Este delito se tipificó el año pasado y se pueden alcanzar penas que van desde multas económicas o hasta 5 años de cárcel. Alberto Chamelira, Azteca Noticias. ¿Usted qué haría si descubre que su pareja le es infiel? ¿Le reclama? ¿Deja las cosas por la paz o comete un delito? Piénselo muy bien porque en unos momentos le diremos hasta dónde llegó una infidelidad. Es turno de irnos hasta el norte de la capital con Diana Gómez, que nos tiene el reporte del hartazgo de los pasajeros del transporte público que constantemente son víctimas de la delincuencia. Diana, adelante, buenas noches. Mara, gracias. Muy buenas noches. Una denuncia ciudadana por parte de un usuario del transporte público. Nos hacen llegar un video en el cual 2 sujetos se suben en la zona del Rosario con dirección hacia Aquiles Cerdán y frente al CCH Azcapotzalco es que comienzan a amedrentar a pasajeros para que les den dinero y si no, pues posiblemente haya alguna especie de represalia que en este caso podría ser un asalto. Es la denuncia ciudadana por parte de estos pasajeros que, como bien dices, ya están hartos de esta situación, que sobre todo aprovechan que, bueno, pues hay algunos horarios en los cuales va mucho más lleno el pasaje. Nosotros venimos aquí al CCH Azcapotzalco para verificar la situación. Si te parece bien, primero veamos este video que nos mandan y posteriormente la voz de un padre de familia que nos comenta que efectivamente esto es común.
que te mencionaba, los padres de familia que estuvimos platicando aquí con ellos vienen precisamente a acompañar a sus hijos para asegurarse que se encuentren bien y nos comentan que incluso ha habido personas que frente a esta escuela perteneciente al también vienen a exigir dinero para los estudiantes, al grado que ha tenido que intervenir Vigilancia UNAM. Y bueno, pues ante esta situación, esta denuncia que ya se está difundiendo en redes sociales, ha habido también ya presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estuvieron aquí por aproximadamente 1 hora y media repartiendo algunos volantes para que las personas se animen a hacer una denuncia al 911 a través de la red social X para la policía, y que efectivamente, pues como hizo este ciudadano, graben a estas personas, las denuncien y se evite que sea pues uno víctima de esta clase de extorsiones verbales que hacen estas personas. Así que bueno, pues justamente es parte del reporte que te tengo desde Azcapotzalco, es el CCH donde ocurre mayormente esta situación de estos sujetos que se suben. Sin embargo, bueno, pues toda esta área que es como el paso de la línea 7 del metro, estas paradas que hacen los camiones en las diferentes estaciones de la línea 7, es donde pues más están vulnerables los usuarios desde la zona del Rosario. Es la información, vuelvo con ustedes. Terrible que los estudiantes y las familias se sientan así de inseguras al tomar el transporte público. Es una necesidad para llegar a la escuela, para regresar a casa, para quienes salen del trabajo ya cansados y tener que pasar por este tipo de circunstancias. Lamentable que las autoridades, ya sabiendo que es un punto vulnerable, teniendo imágenes, no hagan absolutamente nada. Bueno, pues sí, invitar a la ciudadanía a que se sume, que se han sido víctimas de estos delincuentes, pues que lo sigan reportando, pero ya las autoridades también tienen que poner un alto. Gracias, Diana. Muy buenas noches. Excelente noche para todos. El Cerro de la Jusco se ha convertido en la capital chilanga de las desapariciones. Activistas consideran que es un punto de alto riesgo y posiblemente de sepultura clandestina, por lo que realizaron una nueva jornada de búsqueda. Madres y padres buscadores vuelven a la Jusco. Los colectivos de búsqueda cuentan al menos 300 personas desaparecidas aquí en el Ajusco desde el 2017. Algunas de ellas han sido localizadas, como es el caso de Montserrat Uribe Palmeros, que fue localizada en este paraje conocido como Las Cruces. Hoy las madres y padres buscadoras han vuelto a este lugar para emprender una nueva búsqueda en esta zona del Ajusco. Durante estos casi 4 años, afortunadamente hemos encontrado a otras personitas, desafortunadamente sin vida. Daniela es mamá de Axel Daniel González Ramos, un joven que desapareció en el Ajusco en junio de 2022. El crimen organizado que opera en la zona desde hace años es señalado como posible responsable de esta y otras desapariciones. Tenía 16 años cuando fue desaparecido y ya, bueno, este año se cumplen 4 años y Axel no ha sido localizado. A esta nueva jornada de búsqueda también se unió la mamá de Ana Amelí, vista por última vez en el Pico del Águila en julio de 2025. Yo me niego a la idea todavía de encontrar a mi hija muerta o pedazos de ella, me niego a eso. Sin embargo, pues la criminalidad lamentablemente ya no tiene amor al prójimo y la violencia es tal que pueden ser capaces de cualquier cosa. Como pudieron, más de una decena de madres y padres buscadores se abrieron paso en este paraje inclinado y de difícil acceso. Busco a mi hijo Benjamín Echeverría Olmedo. Él desapareció el 13 de abril del 2024 acá en el Ajusco y hasta la ahorita no sé nada de eso. Hay momentos que uno se cae y que ya no quiere seguir buscando, pero ya después no sé de dónde te salen tantas fuerzas que dices, no, pues tengo que encontrarlo, ¿no? Esta nueva etapa de búsqueda se llevará a cabo diariamente hasta el próximo viernes 27 de abril, todo con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Asesinaron a Eduardo Ochoa Arias, un conocido productor de plátano en el estado de Colima. Su cuerpo fue recuperado del mar en estado avanzado de descomposición. La zona de Boca de Apiza, ahí fue localizado, por lo que fue necesario realizar pruebas genéticas
para confirmar su identidad. De acuerdo con la investigación, el 13 de marzo convivía con otras personas en la comunidad Cerro de Ortega cuando un grupo armado llegó y se lo llevó por la fuerza. Ochoa Arias era reconocido en el sector agrícola. Dirigió una empresa dedicada a la exportación de plátano hacia Estados Unidos y Asia. Los habitantes de Chalco, en el Estado de México, despertaron de golpe esta mañana a causa de un flamazo que hizo cimbrar el oriente de la capital. Fue a las 5 cuando sonó el estruendo y se trató de una explosión al interior de una estación de gas que se localiza sobre la avenida Aquiles Cerdán. De acuerdo con Protección Civil Municipal, hasta este lugar llegó una pipa a descargar gas y se presentó una fuga que generó una acumulación y posteriormente vino la explosión. Una persona resultó lesionada, un trabajador alcanzó a cerrar las válvulas de la pipa, si no, el daño hubiera sido mucho mayor. 4 establecimientos resultaron afectados, así como un módulo de policía que se encuentra en la contraesquina de la gasera. La estación fue clausurada y los vecinos piden a las autoridades que se revisen las gaseras porque ya han sido demasiados accidentes. Vamos a hacer una pausa, pero no me le cambie porque volvemos con más gandallas, con las denuncias, por si no han mandado la suya, escríbanos, y con el señor Justicia. Ya regresamos. Un panorama claro que
Acuéstalo. Ya estás afuera. Dale. Cuidado, güey. Sáquenlo. Con cuidado. 1, 2, 3. ¡Ya! Sáquenlo. Dale, sáquenlo. Gracias por continuar en Ciudad Desnuda. En la colonia Jardines del Ajusco de la alcaldía Tlalpan, al sur de la capital mexicana, rescataron a 3 personas inconscientes al interior de una cisterna. Fue un vecino el que alertó a los policías que su hermano y 2 compañeros de trabajo se habían metido a pintar y los gases los habían dormido. Ante la urgencia y la falta de equipo especializado, los policías se metieron al depósito de agua para asistir directamente a los afectados, utilizando una cuerda para sacarlos por uno. Al lugar llegaron paramédicos y personal de protección civil para valorar el estado de salud de los trabajadores y trasladarlos a un hospital donde se les reporta estables. Esta tarde la colonia El Capulín en Naucalpan se llenó de humo a causa de un incendio en una vivienda que amenazaba con extenderse a todo el barrio. Los vecinos comenzaron a ver humo salir de la casa, por lo que comenzaron a acarrear cubetas de agua para sofocar las llamas que se propagaron rápidamente. Ante las alarmas, los bomberos se movilizaron a la zona y en colaboración con los vecinos lograron apagar el fuego. Desafortunadamente, algunas veces gana el fuego. En Michoacán lloran la pérdida de 2 brigadistas que murieron combatiendo un incendio. Los brigadistas voluntarios Ismael García Espinosa y Rafael Cornejo perdieron la vida mientras intentaban combatir un incendio forestal en el municipio de Tacámbaro. De acuerdo con el informe de la autoridad, durante el siniestro que se presentó en el predio conocido como Laguna de la Magdalena, hubo cambios en la dirección del viento, lo que dejó expuestos a los brigadistas. La noticia conmovió a varias personas que creen que los brigadistas deben contar con equipo adecuado para combatir los incendios y disminuir así el riesgo de que sufran afectaciones en su integridad, pues dicen que es un trabajo de alto riesgo, pero necesario. Mejor equipo, porque capacitación la mayoría casi la traemos de nacimiento. Pues tratar de tener cuidado con la basura más que nada, y cada que salgan a los bosques o así a los cerros, tratar de no dejar vidrios o de eso para que no se encienda la... Pues hay que tener mucho cuidado con dejar bachichas, cerillos, que no provoquen ningún incendio en todo, en todas partes. Yo digo que mejor equipo sobre todo y también mucha capacitación. Algunas personas consideran que se debe hacer conciencia en la ciudadanía para evitar que se sigan provocando incendios, pues dicen que gran parte de los siniestros que ocurren en los bosques del estado son ocasionados por el hombre, situación que debe vigilar la autoridad para sancionar a los responsables. Yo creo que es de la persona responsable el cuidar la naturaleza, ¿verdad? No andar dejando los que fuman colillas, botellas, todo lo que genera calor y eso. Y yo creo que es una cuestión de responsabilidad. Sobre todo el gobierno debe de formar grupos y prevenir los incendios para así evitar desgracias. ¿Cómo no? Sí. Y hay de mucha manera de cómo hacerlo. De acuerdo con el informe de la autoridad, los brigadistas que perdieron la vida durante el incendio forestal en Tacámbaro contaban con el equipo y capacitación necesarias para hacer frente al siniestro, pero fueron envueltos por las llamas, lo que les impidió reagruparse con sus compañeros. Alfonso Gómez, Azteca Noticias. En Tamaulipas, 2 pipas ardieron en llamas después de chocar la madrugada de este martes sobre la carretera rumbo Nuevo en dirección al sur del estado. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 9. Una de las unidades transportaba combustible. Se informó que uno de los conductores resultó con quemaduras en brazo y rostro. La vialidad fue cerrada mientras se realizaban maniobras para retirar los vehículos. 14 personas lesionadas fue el saldo de un choque entre 2 unidades del Metrobús en la estación San Juan de Aragón, correspondiente a la línea 5 en la alcaldía Gustavo Amadero. El incidente ocurrió alrededor de las 11 horas sobre Eduardo Molina, casi esquina con San Juan de Aragón, donde la unidad 607 que circulaba en el carril confinado con dirección al norte impactó por la parte posterior a otro convoy que se encontraba detenido en espera del ascenso de los usuarios. Ambos conductores fueron retenidos y deberán rendir su declaración ante las autoridades correspondientes. En la alcaldía Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, una abuelita de 68 años murió al ser arrollada por un camión de pasajeros.
fue en calles de la colonia San Pedro Jalpa, donde la señora había salido de su casa para recoger a su nieta de la escuela, pero ya no regresó a casa porque al intentar cruzar la calle, la unidad le pasó encima. Testigos señalan que la víctima se pasó sin percatarse del paso de la unidad, que ya no pudo detenerse y le impactó de lleno. Vecinos de la zona señalan que el riesgo para peatones es constante, debido a que se trata de calles estrechas, son de doble sentido, que algunos conductores circulan a alta velocidad y con poca precaución. Vamos hasta el estado de Querétaro, donde Lorena Vega nos tiene el reporte de la tragedia que ocasionó una carambola que dejó a varios heridos y víctimas mortales. Lorena, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Mara y Yunue, qué gusto saludarlas e informarles que se registró una fuerte carambola en la carretera 57 a la altura del Estadio Corregidora. Presuntamente el exceso de velocidad en la que era conducida una unidad pesada ocasionó este trágico accidente, donde lamentablemente 2 personas perdieron la vida y más de una docena resultaron con lesiones. Aquí la información la tiene mi compañero Waldo Maya. Un primer choque entre al menos 4 vehículos pesados habría generado congestionamiento vial en la autopista 57 en el tramo de la Cuesta China en dirección a Celaya, lo que provocó que un trailero a exceso de velocidad ya no pudiera frenar a tiempo y terminó por embestir a 9 vehículos a la altura del Estadio Corregidora al sur de la capital queretana. El saldo de 15 lesionados y 2 conductores sin vida, así lo informó el personal de bomberos. Desafortunadamente tenemos involucrados varios vehículos, entre vehículos ligeros y cargas pesadas, de las cuales tenemos un saldo total de 14 personas en código verde, 1 persona en código amarillo y desafortunadamente 2 códigos negros de los vehículos más afectados. Luego de que se registró el segundo percance múltiple, el operador presunto responsable abandonó su tráiler y se dio a la fuga. Y a pesar que algunos automovilistas trataron de detenerlo, logró escapar sin ser detenido. En tanto, la zona quedó bajo resguardo de los servicios de emergencia, quienes valoraron a 15 lesionados, de los cuales uno de ellos fue llevado al hospital, puesto que presentaba lesiones de gravedad. Es justo así como quedaron estos 2 vehículos totalmente aplastados y los conductores quedaron lamentablemente prensados al interior. Y es que una vez que acudieron los servicios de emergencia al tratar de verificar el estado de salud de estas 2 personas, únicamente se confirmó que ambas ya no contaban con signos vitales. La autopista 57 quedó bajo resguardo mientras se realizaban las atenciones y posteriormente las diligencias forenses hasta la recuperación de los cuerpos de los 2 conductores que fallecieron para poder trasladarlos a la morgue. Situación que pasó a afectar a la circulación por varias horas, ya que las largas filas de vehículos llegaron hasta el municipio de El Marqués. Las unidades involucradas en la carambola quedaron aseguradas para la investigación correspondiente, que quedó a cargo de la Fiscalía para deslindar responsabilidades con los conductores involucrados, pero también para dar con el paradero del trailero presunto responsable. Waldo Maya, Azteca Noticias. Como vimos, la circulación se vio severamente afectada por varias horas. Las autoridades ya investigan este lamentable accidente para saber exactamente qué fue lo que ocurrió y se busca al operador del tráiler presuntamente responsable, ya que se dio a la fuga después de los hechos. Las mantendremos al tanto de esta y más información. Los esperamos con más noticias en unos minutos por esta misma señal 1.2 en ADN Noticias Querétaro. Regresamos con ustedes, que tengan bonita noche. Un fuerte abrazo. Tenga mucho cuidado con la rata, porque de verdad no descansan y cada vez desarrollan más habilidades para robarse lo que menos cree. En la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, 3 hombres fueron detenidos luego de matar a golpes a un ratero al que descubrieron arrancándole los espejos a un coche. La víctima era un indigente que buscaba dinero fácil sin saber que los dueños de ese auto eran unos verdaderos malandros, ya que ni tiempo le dieron de correr y ahí mismo lo asesinaron entre 5. Al llegar la policía a calmar las cosas, pues ya se encontraron con que los dueños del coche se pusieron tan violentos porque adentro guardaban una narcotiendita. Pues le sacaron decenas de paquetitos de vicio y 2 de los involucrados lograron darse a la fuga. En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, una cámara de seguridad captó el momento en el que un ratero aprovechó la oscuridad de la noche
para robarse todo lo que encontró al interior de un coche estacionado en la calle. En el video se ve cómo el tipo llegó a bordo de otro vehículo que estacionó frente al de la víctima para tapar la visibilidad y con un objeto rompió el vidrio para meterse por las cosas de valor y escaparse en cuestión de segundos. Según los vecinos de la colonia Colonias del Lago, este tipo de robos son cada vez más comunes. En el municipio de San Mateo Atenco, en el Estado de México, autoridades detuvieron a un hombre acusado de extorsión. Policías informaron que este sujeto le exigió a una mujer 12,000 pesos a cambio de no difundir fotografías íntimas. Le aseguraron un teléfono y 2 pagarés presuntamente relacionados con la víctima. De ser hallado culpable, el imputado podría recibir una pena de entre 8 y 12 años de prisión. Y hablando de extorsionadores, vean nada más este caso. En Nuevo León, una mujer le revisó el celular a su esposo y ahí encontró un video íntimo donde descubrió que su pareja le era infiel con una maestra de su hija. La esposa, en lugar de confrontarlo, decidió contactar a su rival para exigirle 300,000 pesos por no difundir el video íntimo. ¿Adivine qué pasó? Eso dijo una mujer que trató de extorsionar al amante de su esposo en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, sigue causando todo un revuelo nacional. Diana N., de 39 años, revisó el celular de su ahora expareja y halló un video íntimo que este grabó con Fabiola, maestra de gimnasia de su niña. Esto enfureció a la mujer y contactó a su rival para exigir un pago de 300,000 pesos a cambio de no difundirlo en el gimnasio que frecuentaba y donde daban las clases. La mujer le pidió tiempo para reunir el dinero, pero realmente fue a denunciarla de extorsión y chantaje. Por eso Diana N. fue detenida el pasado 19 de marzo e ingresada al penal femenil. Sin embargo, en una audiencia realizada a principios de esta semana, en tan solo 10 minutos, el juez Luis Ángel Marroquín estimó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron suficientes para la responsabilidad de la imputada en el delito de extorsión. Aunque en la audiencia se presentaran capturas de WhatsApp, audios y el testimonio de la víctima, las cuales el juzgador sostuvo que eso no era suficiente para garantizar nada. Ante esto se solicitó al Ministerio Público cadena de custodia que le acredite algunas pruebas aportadas, donde se continuará integrando la carpeta de investigación para en su momento presentar imputación. Dana Lázaro, Azteca Noticias. A todas las ratas tóxicas les llegará su hora y de eso se va a encargar el señor Justicia. No se pierda la mejor crónica policíaca de la televisión mexicana. En este espacio contamos con la línea desnuda, ese número de WhatsApp al que usted se puede comunicar para mandar cualquier reporte, queja, todo lo que las autoridades no han atendido. Aquí les damos voz y precisamente nos vamos a enlazar hasta las duras calles de la alcaldía Iztapalapa, donde nuestra compañera Cariana Colmenero se encontró otra de esas trampas mortales para automovilistas, ciclistas, peatones, vaya, hasta para los perros. Cariana, adelante, buenas noches. Qué miedo, Mara, pero sí, es una trampa mortal, bien lo decías. Estamos aquí en la colonia Barrio de San Pedro. Vámonos de este lado para que vean esta coladera sumida que literalmente nos cuentan los vecinos que pues ya cobró una vida, aparentemente, según nos están señalando, y que todos los días vienen, y principalmente los motociclistas que andan filtrando por aquí porque hay un semáforo a unos metros. Estamos exactamente en Eje 6 Sur y Cuemanco, esto en dirección a Rojo Gómez, pues son los principales que se salen proyectados y que pues sí, terminan con un accidente. Vamos a preguntarle acá a Liliana, que es quien pues le toca presenciar todos estos accidentes. Lili, ¿qué tan frecuentes son? Pues sí, la verdad es que sí, hay muchos accidentes. Últimamente el día sábado, como a las 7 de la noche, hubo un accidente, un motociclista pues cayó debido a ese bache que está ahí y pues sí tuvo un accidente. ¿Pero cuántos son los que caen? ¿Cuántos? Pues al día la verdad son bastantes. No pasa a mayores, nada más pasan y se van, pero hay veces que sí
sufren accidentes. Ahora enfócale del otro lado, Panchito, ahí hay una tienda donde justamente fue pues víctima una persona que dejó su bicicleta ahí y que bueno, pues en cuestión de segundos él entró y salió ya sin nada. Un chamaco ratero se la llevó, 7,000 pesos le costó más o menos la bicicleta, imagínense, para que te la quiten así, no se vale. Y bueno, aparte de la inseguridad, los baches y demás, pues aquí hay chamacos, miren, aquí estoy yo jugando con ellos, el trompo, ¿se acuerdan? Miren, y pues no se vale por ellos, que también necesitan una infancia segura, ¿no? Mi reporte. Cariana, lamentable que las calles se encuentren en esas condiciones, tanto para los automovilistas como los peatones en tema de inseguridad, ni siquiera poder ir a la tiendita en bici, porque ahí también te agarra la rata. Lamentable también ver cómo se encuentra esta coladera, pues sí, ya veíamos al pasar de los vehículos cómo pues algunas llantas sobreviven, pero pues solamente pues es cuestión de suerte, ir bajando la velocidad, tomarlo con mucha precaución y ahora sí, el que pasa por ahí frecuentemente, pues ya se la sabe. Quien no, ahí se queda y a tener que cambiar la llanta. Cariana, muchísimas gracias por darle voz a los vecinos y traernos este reporte. Gracias, buenas noches. Y aquí están los niños, Mara. Imagínate, pasa algo, pues vienen los carros o los motociclistas directo a ellos. Entonces, pues ojalá les pongan atención también a los pequeños de la alcaldía de Iztapalapa. Sin duda, lamentable que en esta infancia se tenga que pasar por una situación así, que ellos también sean pues posibles víctimas tanto de accidentes como de delincuencia. Pues hay que protegerlos, son nuestra juventud. Totalmente, hay que cuidarnos entre todos mientras la autoridad brilla por su ausencia. Ojalá que nos demuestren lo contrario y pongan más vigilancia, que hasta el momento no hemos visto pasar patrullas por acá. Increíble, ni siquiera vigilancia. Pues gracias, Cariana, por este reporte y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa, no se me vaya, no me le cambie, volvemos con el señor Justicia.
Muchas gracias por continuar con nosotras. Este sábado la pasión futbolera se va a desbordar en la ciudad, pero debe desbordarse con orden y seguridad. Y Monse Quintana nos tiene el reporte de cómo va a estar la onda para llegar al estadio. A ver a la selección. Adelante, Monse. ¿Qué tal, México? México, así es, Junue. Nos encontramos al exterior del Estadio Banorte porque estamos a días de la reapertura del Coloso de Santa Úrsula. Este sábado 28 de marzo, el partido amistoso entre México y Portugal, y ya tenemos la información de cómo va a ser el tema de la vialidad. Así que de entrada, importante mencionarles que no va a haber estacionamiento en las inmediaciones del Estadio Banorte para que ni se acerque con su automóvil particular. Solo va a haber acceso a este punto a los vehículos autorizados, así como al tránsito local, es decir, gente que ya viva en esta zona de Cuapa. Para aquellos que tengan su boleto y quieran llegar, pues habrá distintas opciones. Una de ellas son estacionamientos remotos que estarán en distintos puntos de la capital, como el Auditorio Nacional, el Centro Comercial Santa Fe, el Parque de Diversiones en el Ajusco, en donde la gente podrá llegar de estacionarse en estos lugares, dejar su carro, tomar un transporte oficial, llegar al estadio y de regreso, pues los llevan a ese estacionamiento para que recojan su automóvil. También, si usted no lleva carro, puede tomar estos transportes oficiales en distintos puntos estratégicos de la capital, como Reforma, Izazaga, Hidalgo, Bellas Artes, para llegar al partido a tiempo. El transporte público, por supuesto que también es opción, así que el tren ligero contará con servicios especiales de Tasqueña al estadio. También se habilitarán rutas directas de trolebús desde Perisur, Universidad y Tasqueña. Los taxis y taxis de aplicación, ojo, solo podrán llegar a puntos perimetrales como Renato Leduc, Viaducto Tlalpan y Paseo Acoxpa. Esto es bien importante, ¿eh? Se establecerá un perímetro alrededor del estadio, así que los servicios de transporte pues solo llegarán a lo que las autoridades han denominado la última milla. Y a partir de ahí, pues todos a caminar, así que tráigase un buen tenis para que pueda aguantar la caminata. Y también de regreso es importante compartirles que el metro, el metrobús y el tren ligero extenderán su horario de servicio hasta la 1 de la mañana para que lleguen sanos y salvos a casa. También quisiera agregar que estos servicios de los estacionamientos remotos y estos autobuses que tienen rutas específicas con transportes oficiales al estadio serán gratuitos, así que tómenlo en consideración. En las redes sociales de la selección mexicana podrá encontrar toda esta información y, por supuesto, los puntos estratégicos en donde los podrán recoger para que lleguen a tiempo a este gran partido. Y ojo también, anótelo. Si usted, como yo, no tiene boleto para el Estadio Banorte, podrá disfrutar de este gran partido en el Zócalo capitalino, donde habrá una mega proyección. Así que ahí lo espero para que gritemos ¡México! ¡México! Por lo pronto, esta es la información y regreso al estudio con ustedes. Monchis, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Sin duda son muy importantes para que justo todo salga bien. Esperemos no traerle otras noticias. Gracias, Monchis. Excelente noche. Gracias a ustedes. Cierre total a partir de la 1 de la tarde, así que tome sus precauciones. Nos vemos. Es momento de irnos a lo bueno, lo malo y lo feo. Y arrancamos con lo bueno de este día, y es adoptar un perrito. Aunque sea sin querer, esta mujer se iba a subir a su coche sin saber que un perro se trepó con ella. El lomito se adoptó solo. Y bueno, ¿cómo decirle que no a esa carita? Ay, precioso. Lo malo es no encontrar dónde estacionarte y tener que acomodar tu coche donde se pueda, aunque sea al filo de un barranco. Hay lugares donde no hay de otra, pero lo bueno es que ya lo tienen bien calculado, espero. Lo feo de esta noche es que te arranquen una pierna. Aunque no lo crea, eso le pasó a una señora que lo único que quería era divertirse en las luchas sin saber que al luchador se le iba a pasar la mano. Ahora que el luchador pues también se sacó de onda. Recuerde que miles de cámaras vigilan las calles de la ciudad, así es que tenga mucho cuidado porque usted puede ser observado y ser la próxima historia de nuestra sección. Se desnuda. Tañera, no le es suficiente una vida digna, normal y productiva. Quieren más, como que no están a gusto con esa normalidad que da tranquilidad y buscan sentir el peligro porque solo así se sienten a alguien.
Fue así en las chacaludas calles de la colonia Memetla y me cae que así se llama, en la todavía más subdesarrollada alcaldía Coajimalpa, donde se recibió el reporte de que un par de hijos de la fregada del tiro Bocacorros estaban asaltando una gasolinera a mitad de la noche. Era una parejita de amantes, no manches, pero amantes de lo ajeno, porque fueron sobre la cuenta del día y se pelaron, ¿dónde cree? En un camión de transporte público. Así es, usaron un pecero de esos que suenan cumbias bien bastardas, de esas que hacen retumbar los vidrios y tienen el claxon de ese que hace tucu, 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 y que ponen a bailar a las botargas esas de las farmacias para cometer el atraco a la banda que sí trabaja y que sacrifica las noches y sus horas de sueño para poder llevar algo de pan a la mesa de sus casas. De inmediato el señor Justicia se puso a checar en los alrededores y no tardó en encontrar el camión que coincidiera con la descripción. Es lo bueno de vivir en una ciudad como esta, ¿no? Donde los choferes tienden a personalizar sus vehículos y entre más ñeros se vean, más padrotes se sienten. La unidad en cuestión dejaba brillar unas luces neón de color azul en el interior y así fue re fácil verlos circular sobre la carretera a Toluca buscando escapar de la zona del crimen y de su maldita realidad. La parejita ya se iba cachondeando, sintiendo que con el dinero robado iban a poderse dar una escapada al 5 letras de los que hay allá por Santa Fe, de esos que hasta jacuzzi tienen y cama tipo columpio con luces abajo, ¿no? Bueno, me han contado, yo nunca he ido a uno de esos y ni volvería a ir, me cae. En fin, que el par de alimañas piojosas, por ir pensando en cuánta marranadas iban a hacer el uno al otro cuando estuvieran lejitos del sitio del atraco, pues no se dieron tinta de a qué horas los policías los cercaron y cuando vieron ya tenían a los azules por todos los flancos. Me cae que ni cuando es hora pico y no sirve el metro, que es cada vez más seguido, se veía tan lleno de gente. La pareja de macuarros fue sacada de las greñas con todo y el varo robado y lo cruzaron para someter a los despachadores para ser mandados cada quien a un reclusorio diferente y que extrañarse a uno sea su castigo. Y así con un pecero que lastimosamente ya no va a dar servicio a la comunidad porque su conductor llenó su vacío existencial con criminalidad. Termina otra historia de éxito del señor Justicia, el ojo que se pasa para atrás para que quepan más y que todo lo observa. Tenemos saluditos, dice hola Mari Yunue, soy Kevin Lara, mandándoles muchos saludos y abrazos desde Tijuana, siempre deseándoles lo mejor a ustedes y sus familias. Gracias, muchas Kevin. Gracias. Hola, buenas tardes, todos los días las vemos, saludos desde Matías Romero, Oaxaca. Saludos, buenas noches, saludos para las dos conductoras más guapas de Ciudades Nuevas. Pues nada más somos dos. Nada más somos dos. Bueno, no me pierdo de su programa todos los días, las veo desde Ciudad de Puebla, un abrazo y un beso con mucho respeto y cariño. Juan de Dios, muchas gracias. Muchas gracias, felicidades por su programa informativo desde Tila, Chiapas. Ya he enviado mensaje, al parecer no fueron leídos. No, pero hoy era el día. Hoy era el día. Hoy es tu día de suerte. Muchas gracias por sus mensajes, gracias por acompañarnos. Los vemos el día de mañana a las 5 y a las 7 aquí en ADN Noticias. No me le cambie que ya viene Lucy Bravo.